Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver, en el transcurso de esta semana lo que vamos a ver es el régimen de propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal es un derecho real que no estaba previsto en la legislación más antigua, ni tampoco dentro del Código Civil de Vélez. El régimen de propiedad horizontal sale a partir de una ley, la 13.512, que se incorpora como ley complementaria al Código Civil que había sancionado Vélez Arfield en ese entonces. ¿Por qué no existía el sistema de régimen de propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontal se da a partir del aumento de la población, a partir del aumento de las expansiones demográficas en las grandes ciudades y como una necesidad habitacional, es decir, cuando se desarrollan las grandes urbes, con las grandes inmigraciones, nace el problema habitacional. Entonces se piensa en un sistema en el cual se podía de alguna manera construir en edificios y que de esta forma poder aprovechar los espacios disponibles. Vélez Arfield, cuando sanciona el Código Civil allá por el año 1860, pensaba en un derecho real de dominio absoluto, ilimitado. No había límites ni para hacia arriba ni hacia abajo, era absoluto. Y por lo tanto no entendía cómo podía subdividirse el espacio aéreo. Pero esto, como ya dije, con el devenir de las grandes urbes, con el desarrollo demográfico, nació la necesidad, o se implementó la necesidad de instaurar un sistema que permitiera la construcción en edificios. Va a ser recién a partir de la ley 13.512, en la cual se incorpora dentro de la ley complementaria la posibilidad de que alguien pudiera tener una porción ideal sobre una unidad superficiaria y de esta manera tener sobre esa unidad superficiaria un edificio que podía tener como destino la habitación. Que con el venir del tiempo también se vio como una necesidad de poder aprovecharlo como consultorios, salones de comercio, y entonces generó un avance en cuanto a la infraestructura de la construcción o arquitectonía de la forma arquitectónica de los edificios. Tal es así que, bueno, a partir de este concepto de la posibilidad de constituir en forma horizontal, de construir en forma horizontal las viviendas, nace entonces la ley 13.512 que instituye, como ya dije, una ley complementaria al Código que posibilita a aquellos edificios someterse al régimen de propiedad horizontal. Este es un derecho real específico, propio, distinto, que ya lo define el propio artículo 2034 a partir del Código Civil y Comercial Unificado, pero que en la legislación anterior estaba muy discutido cuál era la naturaleza jurídica, en cuanto que muchos autores los consideraban que era un condominio, en cuanto que se posibilitaba a que varios propietarios tuvieran sobre un edificio una parte común y una parte propia. Pero si ustedes ven el artículo que estoy comentando, que es el artículo 2000, el 2037, perdón. La propiedad horizontal es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular la facultad de uso y goce de disposición material y jurídica que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece en este código y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Entonces vemos que el mismo artículo ya lo define como un derecho real autónomo, es decir, que se ejerce sobre un inmueble que es propietario el titular de este derecho real de dominio, figura como propietario. Vemos entonces que, como ya dije, es un derecho real autónomo, es decir, que no depende de ningún otro derecho real, por ejemplo, como puede ser por ejemplo, la hipoteca, que es un derecho real que depende de una obligación principal. Este es un derecho real autónomo y que
se ejerce sobre cosa propia, dentro de las clasificaciones de los derechos reales que ustedes van a poder estudiar, que vemos sobre derechos reales sobre cosa propia, sobre cosa ajena. El derecho real de hipoteca, por ejemplo, es un derecho real sobre cosa ajena. El derecho real de dominio, como es una cosa propia. Y el derecho real de propiedad horizontal es un derecho real de cosa propia, que le otorga a la posibilidad de uso y goce de disposición material y jurídica. Es decir, que quien es titular de este derecho real puede usar, conforme a su destino, usarlo, puede alquilarlo, arrendarlo, puede disponerlo materialmente, puede modificar su estructura, o puede enajenarlo como una disposición jurídica. Y lo característico de esto, de este derecho real, es que se va a ejercer sobre un conjunto de bienes, perdón, de un conjunto de cosas, es decir, que está caracterizado por partes propias y partes comunes. Imagínense ustedes, vayamos a un caso práctico, es decir, aquellas personas que tengan un departamento sobre un edificio y que esto esté ubicado, no sé, en el segundo o en el tercer piso. Para acceder a este departamento lo que vamos a tener es un ascensor, va a haber una sala de ingreso, va a haber conductos de agua, de gas, de luz, que fluyen a través de todo el edificio, que llevan electricidad, agua y gas a todos los departamentos que están ahí. Y esto implica entonces que contar con sectores de ámbito privado y ámbito compartido. Las estructuras del edificio, por ejemplo, los pilares, los ascensores, los bases, la azotea, eso constituyen también entonces partes comunitarias, es decir, que pertenecen a todos los titulares de las distintas unidades funcionales. Fíjense entonces cómo vamos incorporando conceptos propios. Unidades funcionales. Las unidades funcionales entonces son aquellas que le permiten a cada uno tener un sector privado, es decir, contar con una ubicación determinada dentro del edificio de uso exclusivo para su titular. Eso es una unidad funcional, es un cubo, dicen algunos autores, que le permite a su titular ejercer ciertas funciones o atribuciones dentro de ellas. Y las partes comunes, como yo dije, hacen a la estructura, al funcionamiento, al desarrollo normal de las actividades que permiten el fin por el cual fue destinado la unidad funcional. Es decir, que la unidad funcional es el centro y la periferia es todo lo que le permite tener esa unidad funcional, que es las partes comunes. Las partes comunes entonces, de alguna manera, hacen que esa unidad funcional pueda ejercerse o destinarse a la cual se destina. Entonces, como venimos viendo, hay unidades funcionales y que son partes privativas y partes comunes que interactúan, tanto unas como otras. No pueden escindirse, es decir, no puedo separar las partes privativas de las partes comunes. Esto por cuanto que se tornaría casi inaprovechable, que yo, por ejemplo, pueda un edificio estar sometido al régimen de propiedad horizontal y que yo parta o saque una parte que está destinada a los ascensores, a las escaleras, disponga de las conexiones de luz o de gas. Entonces, estas partes materiales, estas partes comunes y privativas, interactúan entre sí, por lo cual yo no los puedo separar. En el caso, por ejemplo, que ustedes saben que la prenda común de los acreedores es el patrimonio del deudor. Yo no podría decir a mis acreedores, bueno, ejecuten las partes comunes o las partes que no son privativas, y yo me reservo la nueva propiedad sobre las partes privativas. No. Es decir, si a mí me ejecutan un departamento porque no pago las expensas, como por ejemplo, va íncito en la ejecución que lo accesorio y las partes comunes siguen la suerte de lo principal, que vendría a ser las partes privativas. Es decir, como ya dije, es un todo que no puede dividirse o escindirse. El régimen de propiedad horizontal implica que estar sometidos a algunas restricciones, es decir, que no es un derecho real de dominio absoluto. Acá
están limitaciones. Por eso el mismo artículo 2037 se encarga de decir que, de conformidad con lo que establece este título y las respectivas reglamentaciones de propiedad horizontal. Lo que establece el título es lo que está legislado dentro del código, es decir, lo que venimos hablando de que van a haber, que va a haber, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar las despensas que se generan los gastos de conservación del edificio, por ejemplo, que yo no puedo separar las partes comunes con las privativas, etcétera, etcétera. Y hay también un conjunto de plexos normativos de orden interno que se llama régimen del reglamento de propiedad horizontal, que ya lo vamos a ver en cada su oportunidad. Pero en concreto, lo que yo quiero decir que esto no implica que sea un derecho real de dominio absoluto, sino que va a haber restricciones. Restricciones en el sentido como, por ejemplo, el destino de la unidad funcional. Por ejemplo, si un edificio tiene departamentos, yo compro el departamento que está destinado a habitación, a uso familiar, de residencia en grupo familiar, yo no podría destinar ese inmueble a instaurar en él un consultorio. O no podría destinarlo, por ejemplo, a una actividad que no está prevista en el reglamento. O yo no podría, por ejemplo, tener animales o mascotas dentro del edificio cuando el reglamento de propiedad me lo prohíbe. Es decir, esto implica que van a haber restricciones al dominio en cuanto, restricciones casi, yo diría casi restricciones administrativas, en cuanto. Tengo algunos problemitas de internet, de conexión, así que bueno, aparentemente sigo grabando esta clase. Bien, vemos entonces que el artículo 2038 dice: a los fines de la división jurídica del edificio, titular del dominio o condominio deben redactar, por escritura pública, reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Las reglas de propiedad horizontal se integran el título suficiente sobre la unidad funcional. Forma de constitución: propietario único en condominio, constitución por el superficial. Bien. Cuando yo voy a afectar un inmueble a este régimen de propiedad horizontal, yo lo que voy a tener que hacer es inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, su afectación, y a él tengo que, obviamente que esto lo tengo que hacer a través de una escritura pública, en el cual, como ya se vio en el derecho registral, es con los caracteres que esto tiene, ¿no? Es decir, es arrobación, etcétera, etcétera. Yo tengo que inscribir en el folio real del inmueble, donde se consta la designación catastral, la ubicación, los límites, etcétera, etcétera, que este inmueble lo voy a someter al régimen de propiedad horizontal. Y a ello tengo que agregarle el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento de propiedad horizontal no es ni más ni menos que un conjunto de normas, un plexo normativo que hace al funcionamiento del edificio bajo este sistema. Tal es así entonces que en el reglamento de propiedad horizontal no es ni más ni menos entonces que el conjunto de normas que reglamentan el funcionamiento de un edificio que está sometido al régimen de propiedad horizontal. En él se van a detallar las unidades funcionales que cada uno van a tener, el edificio va a constar, va a detallarse el destino de esas unidades funcionales, cómo está diagramado dentro del esquema del edificio cada una de estas unidades funcionales, qué porcentaje es del inmueble total las unidades funcionales, es decir, estas unidades funcionales van a representar un porcentaje de todo el edificio. Es decir, si yo tengo un departamento, puedo tener, qué sé yo, el 1 o el 10% de todo el edificio, o el 20%, o el 30 o el 40% de todo el edificio si yo tengo un monoambiente, un inmueble, por ejemplo, un departamento de un dormitorio o un semipiso. Es decir, o un piso, va a cambiar de acuerdo al porcentaje de este inmueble. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de determinar las expensas o gastos administrativos, que se van a distribuir en proporción a la renta, se va a distribuir en proporción al porcentaje que es constitutivo del edificio.
Si yo tengo el 5%, voy a tener que pagar el 5% de los gastos que se generen como gastos de conservación, etcétera, etcétera, que son los que comúnmente se conocen dentro de las expensas. También se va a estar en el reglamento de copropiedad horizontal, qué es lo que son partes comunes, qué son partes propias, qué son, cómo se va a convocar a las asambleas, o sea, las asambleas son el órgano directivo del consorcio, de propietarios, cómo se va a convocar a cada uno de los copropietarios, etcétera. O sea, yo cuando voy a afectar, entonces, resumiendo, para afectar un régimen de propiedad horizontal, lo que voy a hacer es, en tal caso, es afectarlo al régimen de propiedad horizontal, lo tengo que acompañar con la escritura de afectación y el reglamento de propiedad horizontal. Como ya se dijo en su momento, cuando hablaron de registrar, el derecho a registrar, la inscripción solamente es declarativo, porque yo la afectación lo hago a partir de que firmo la escritura. Entonces, cuando hago esto, la registración, lo hago es al efecto de oponerlos hacia terceros. Y a su vez, los a terceros también es una forma de defenderse de los cambios o modificaciones que yo haga en la estructura del edificio o en la reglamentación. Entonces, si alguien quiere comprar un departamento, sabe de antemano a qué someterse, es decir, a las expensas que va a tener que pagar, a la forma al destino del inmueble, a la forma que se va a convocar para la asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como mantener un statu quo jurídico que lo logra a través de la inscripción. Que ya vamos a ver cuando hablemos de las inscripciones cómo se modifican esto, porque esto no es absoluto, con el transcurso del tiempo surge la necesidad de cambiar esto y vamos a ver cómo se hace. Pero esto, ¿qué hace? La inscripción en los registros inmobiliarios, como ya se dijo en su oportunidad, son declarativos, no son constitutivos, como los automotores, sino simplemente declarativos, y que hace que se convierta en un estatus jurídico determinado e inmóvil, que solo puede modificarse, mutarse, cambiarse de acuerdo a los parámetros que va a ser seguramente una escritura pública dentro de esta estructura y que le permita tener un trato sucesivo, etcétera, etcétera. Bien, ¿yo cómo puedo formar o cómo puedo constituir un derecho de propiedad horizontal? Hay dentro de este sistema tres formas. En primer lugar, si yo tengo poder adquisitivo suficiente como para levantar un edificio, lo hago, lo planifico, lo construyo y lo afecto. Yo soy un propietario único. Es decir, que yo decido, tengo una empresa constructora, tengo una solvencia económica suficiente que me permita a mí tener la posibilidad de hacer un edificio, lo construyo y después lo afecto. Es decir, que soy un propietario único y que en el cual yo decido que voy a hacer un edificio y después lo enajeno y lo vendo de acuerdo a las unidades funcionales que se construyeron y al interés económico en particular. Decido esto, afecto el inmueble, lo inscribo en el registro de propiedad de inmueble, afectado el régimen de propiedad horizontal, y después de ahí, obviamente que va acompañado por el reglamento de propiedad horizontal, y que esto va glosado a la escritura. Eso que en resguardo de los terceros adquirentes a futuro. Y algunos autores dicen, pero bueno, pero esto me faltaría, y porque yo, mi sola voluntad podría cambiar y desafectarlo, podría afectarlo, desafectarlo, y dice, bueno, que en algunos autores dicen que el régimen de propiedad horizontal se constituye, se forma a partir de que yo enajene uno de los departamentos. Cuando yo enajeno uno de las unidades funcionales, ya automáticamente está constituido el régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque para desafectarlo voy a tener que hacer asambleas, voy a tener que convocar asambleas extraordinarias, temario del día, que todos estemos de acuerdo. Y en tal caso, ahí se pone en marcha el engranaje de la propiedad horizontal. Pero hasta que yo no enajene ninguna unidad funcional, que puede ser un departamento, puede ser un salón, en tal caso una oficina, en tal caso, hasta que esto no se produzca, yo no voy a tener un régimen de propiedad horizontal. Otros autores dicen, bueno, pero otros dicen, no, ya con mi voluntad de inscribirlo,
de generarlo a partir de la escritura pública y con posterioridad a la inscripción registral, con el acompañamiento de un régimen de propiedad, un reglamento de propiedad horizontal, ahí a partir ya se generaría. ¿Por qué? Porque ahí ya los terceros ya están en conocimiento de esta situación y podrían elegir o no de hacerse de una unidad funcional. Pero si yo no tengo la espalda suficiente, la unidad económica, o sea, el respaldo económico suficiente, diríamos más jurídicamente, si yo no tengo la capacidad económica, financiera, técnica, que me permita a mí construir un edificio, pero lo puedo hacer asociado a otras personas, a partir de ahí, si hacemos un edificio entre varios, lo que tendríamos es un condominio, es decir, un derecho real distinto al que estamos viendo, al que estamos estudiando. Y eso se podría modificar, se podía adulterar este sistema de condominio y pasar a un régimen de propiedad horizontal cuando yo hago lo que marca la ley, que es la escritura pública, adjunto al reglamento de propiedad horizontal, y a partir de ahí entonces, para todos los que forman parte del acto, ya está la propiedad horizontal constituida. Es decir, que cada uno de los condóminos se transforma de condómino a propietario individual. Es decir, nosotros tenemos que somos 4 amigos, construimos un edificio, tenemos una porción ideal, yo tengo el de acuerdo al aporte societario que yo he hecho a través del tiempo, en tal caso yo lo que tengo es el 40 o el 50%. Entonces yo tengo el 50%, somos 4, los otros dos bueno, deberán tener una superficie determinada que forma el 100%, una porción ideal. Pero cuando yo hago el régimen de propiedad horizontal, dejo de tener una porción ideal y me transformo en una porción concreta. Entonces voy a tener 1, 2, 3 departamentos, voy a tener 1, 2, 3 salones comerciales, o 1, 2, 3 oficinas, y el resto así sucesivamente. Pasamos de ser un condominio y nos transformamos en propietarios individuales. Y por último, una novedad que trae la ley esta es que la constitución de superficiaria, es decir, que se acuerdan del derecho real de superficie, que es que yo pueda construir por encima de un terreno, un edificio, y separarlo del derecho real de superficie y explotar la unidad funcional. Bien, entonces vemos que tenemos una posibilidad de constituir, y bueno, pero también como lo constituye el artículo 2038, nos dice que cómo se hace la desafectación, por voluntad de la totalidad de los propietarios, por resolución judicial, por desafectación, por destrucción o demolición. Estas serían las tres formas, es decir, nosotros que somos condóminos nos ponemos de acuerdo y solicitamos el cese de la afectación de este inmueble al régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí puede ser una confusión de patrimonio, es decir, porque uno de los propietarios ha ido adquiriendo las unidades funcionales de todos los demás y se transforma en único propietario, o porque quieren desafectarlos y transformarlos en condominio, que cada uno tenga una porción ideal, puede volver para atrás. Es decir, cuando la voluntad de la totalidad de los propietarios sean capaces, presentes y unánime la decisión, pueden hacer con el edificio lo que ellos consideren. Entonces, si ellos deciden desafectarlo, no habría ningún inconveniente para hacerlo. Obviamente que vamos a tener que hacer los mismos mecanismos que para la Constitución. Es decir, deberíamos ir a un escribano, levantar una escritura, hacer una escritura, confeccionar una escritura y llevarlo al régimen de propiedad horizontal donde se procede a la desafectación. También, si yo no tengo la mayoría suficiente para llegar a esto, lo que puedo hacer es recurrir a la justicia, es decir, que los mecanismos por los cuales el régimen de propiedad horizontal se afectó este inmueble han sido modificados. Yo puedo pedir autorización judicial y en caso de esto puedo levantar lo que habíamos dicho en su momento, que era someterlo al régimen de propiedad horizontal. Es decir, yo, si no tengo la mayoría, puedo lograr que esta decisión sea tomada a través de la resolución judicial. Y por último, también tenemos que es la desafectación por destrucción o demolición. Obviamente que todos los edificios y todas las cosas, con el devenir del tiempo,
necesariamente necesitan conservaciones, necesitan mejoramientos. Y también lo que genera también el desarrollo urbano es que zonas que se transforman en económicamente interesantes para el desarrollo productivo, económico, regional del lugar. Entonces, generalmente esos edificios que ya tienen algunos años dejan de tener un valor económico en cuanto a la renta y pueden construirse en ellos supermercados o grandes tiendas comerciales. Entonces, pueden pedirse la destrucción o demolición. ¿Por qué? Porque se venden o porque su condición económica, su conservación edilicia no lo permite, por cuanto que no se han hecho las reparaciones necesarias. Entonces, y su puesta en funcionamiento nuevamente implica una gran erogación, entonces generalmente lo que pasa es se lo demuele y se ejecutan y se venden. Y generan sobre cada uno de los copropietarios un porcentaje sobre lo que se recauda y sobre las piezas que se desgastan, o sea, las cosas muebles que se desafectan, que automáticamente son inmuebles por accesión y que vuelven a ser cosas muebles. En tal caso puede producirse de la enajenación de todas esas cosas una renta, y por lo cual se distribuyen de acuerdo a los porcentajes que cada uno tiene dentro del edificio. Bien, entonces ya tenemos que tenemos un inmueble afectado a un régimen de propiedad horizontal y que tienen unidades funcionales. Las unidades funcionales tienen que tener, en principio, una independencia, es decir, que cada unidad sirva, o sea autosuficiente. Es decir, si yo tengo dentro de un departamento destinado a vivienda, en él debe haber mínimamente condiciones eh, habitacionables, como por ejemplo que tenga que tener un baño, que tenga una cocina, que tenga luz, gas, agua, es decir, que sea autosuficiente y autoindependiente. Esta independencia funcional está dada también para después la regulación de los servicios, como por ejemplo la luz, el gas y el agua, que estos servicios generalmente se pagan de forma independiente, que el consumo de cada una de estas unidades funcionales sea independiente y que no sea un todo, sin perjuicio de que después vamos a ver que estos servicios también afectan a partes comunes, que esto van a formar a su vez lo que se llama las expensas. El gas que se usa, por ejemplo, para calefaccionar los ascensores, los pasillos, el agua que se usa para las piletas de natación, el agua que se usa, por ejemplo, para bañar la vereda. Estos son servicios que van a pagarse en forma colectiva. Pero yo también voy a tener que pagar servicios en forma individual. Es decir, que yo voy a tener que pagar, por ejemplo, la luz, el gas, el agua de mi departamento. Y que tenga una salida a la vía pública. Esto es obviamente como cualquier unidad funcional, es decir, si yo tengo un campo, si yo tengo una vivienda que puede ser una casa, si yo tengo un terreno, cualquier unidad para que sea funcional tiene que tener la salida a la vía pública. Y si no lo tiene, le puede exigir a sus vecinos colindantes la posibilidad de lograrlo, es decir, que otorguen una salida a la vía pública. Y eso es lo que se llama servidumbre por encerramiento forzoso. Es decir, esto es un mecanismo que le permite tener acceso a la salida pública. Yo creo que es sobreabundante esto, porque si no se torna algo que no es funcional, que sale del comercio. Si yo tengo un departamento que no tiene salida a la vía pública, ¿cómo lo puedo usufructuar? Decía, esto es lógico. Y que si no la tiene, hipotéticamente el caso de que se hicieron los planos de mensura y deslinde y no se previó la salida a la vía pública de una unidad funcional, yo la puedo exigir. Y en tal caso, lo que se va a generar es una servidumbre de paso y que va a estar destinada a la vía pública en el tramo mayor hacia ella. En tal caso, quien lo sea va a tener que soportar la superficie de la servidumbre de paso. Bien. Las unidades funcionales, como ya dije, tienen un sector público y un sector privado. Es decir, si yo tengo un departamento habitación,
las partes internas del edificio, del departamento, perdón, son privativas, es decir, el baño, la cocina, los dormitorios, los living, pero también tiene sectores privados, y pero sectores públicos, por ejemplo, lo que es las puertas de ingreso. Las puertas de ingreso por lo general son de sectores públicos, porque ustedes van a ver que todas las ventanas y todas las puertas de ingreso a las unidades funcionales son iguales. Yo no puedo cambiar una puerta o una ventana y alterar la fachada de un edificio por mi sola voluntad. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es pedir autorización para modificar las puertas y ventanas. Yo me acuerdo en un edificio que se incendió, ingresaron los bomberos y ante el afán de salvar vidas, golpeaban la puerta y si nadie contestaba, la rompían e ingresaban a ver si había alguien durmiendo o había alguien con un paciente o una persona con algún tipo de discapacidad. Y obviamente, bueno, en este edificio, cuando se prende el incendio, se rompen varias puertas. Y obviamente que después tuvieron que reponerlas. En principio, la que las repuso fue el consorcio en su conjunto, y que fueron soportados por los gastos de despensas. Y también era un edificio de algunos años, y no pudieron ser satisfechos las necesidades de las puertas de igual manera, es decir, no se consiguieron todas las puertas iguales. En tal caso, uno caminaba por el edificio y veía puertas de distintos colores, distintas formas. Esto obviamente generó la duda y las explicaciones cuando, por ejemplo, se quería enajenar algunos de los departamentos, se explicaba a los propietarios por qué existían estos cambios de puerta o cambios de ventana. Porque esta situación que se generó a partir de este incendio que yo les digo. Pero en líneas generales, cuando uno quiere cambiar una puerta o una ventana, y ni hablar de lo que son los soportes de edificios, los tabiques, las divisiones, los entrepisos, los cerámicos de los pasillos, los cerámicos o revestimientos de los ascensores, los vidrios o las puertas de entrada. Estas unidades funcionales son accesorios. En tal caso, como son propietarios comunes, debemos tener el aval y consentimiento de todos ellos para poder modificarlos. Entonces tenemos unidades funcionales, que son sectores privados, unidades o sectores públicos, y después lo que ha incorporado este código son las unidades complementarias que están al servicio de la unidad funcional. Las unidades complementarias son la sala de máquinas, las dobleras, los gimnasios, la vivienda del administrador, que si bien tuvieran la estructura y la forma de una unidad funcional, están al servicio del conjunto del edificio. Esto es lo que comúnmente son unidades complementarias. Por ejemplo, el departamento o el lugar donde habita el conserje del edificio. Generalmente en los edificios de mayor importancia, en las grandes ciudades, existe un departamentito, un lugar donde pernota o vive a veces el conserje y su grupo familiar. No pertenecen al conserje porque está destinado como empleado como empleado del consorcio y que comúnmente se llaman usuarios de la propiedad o del dominio. Servidores de la propiedad. Y en tal caso no tenemos que forman parte de ninguna en particular y forman parte de todo. En tal caso, esas unidades complementarias están al servicio de las unidades funcionales. Entonces tenemos unidades funcionales, tenemos que son sectores privados, sectores públicos y a su vez unidades complementarias que hacen al desenvolvimiento y la estructura del funcionamiento del edificio. El artículo 2040 dice: son comunes a todos o algunas de las unidades funcionales las cosas partes de uso común de ellas o indispensables para mantener la seguridad y las que determinen el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no están determinadas se consideran comunes.
Entonces, son comunes a todos o algunas de las unidades funcionales las cosas o partes de uso común de ellas, indispensables para mantener la seguridad y las que determine el reglamento de propiedad. Las cosas o partes cuyo uso no están determinadas son consideradas comunes. Vemos entonces que el código se encarga de alguna manera de definir cuáles son las partes comunes y cuáles son las partes privativas. En primer lugar, dice que son de alguna de las unidades funcionales las cosas, las partes de uso común, es decir, las de uso común. Es decir, los pasillos, los ascensores, y es indispensable para la seguridad y para el desenvolvimiento del edificio. Pero también, como a renglón seguido, como si esto no fuera suficiente, el código enumera las que están dentro del reglamento, que pueden ser aquellas, algunas otras más, que las que no están específicamente destinadas a estos fines. Y en caso de duda, dice, se consideran que son comunes. Y dice este artículo, sobre estas cosas y partes, ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales. Y esto me hace acordar algunos, por ejemplo, algunos edificios que son de varios pisos y generalmente los pisos superiores son los son más amplios, tal es así que generalmente los pisos de arriba son pisos o semipisos, es decir, que el piso entero forma una unidad funcional o a lo sumo dentro del mismo piso superior hay sectores que dos departamentos, que son pisos semipisos, se lo conoce. Y el acceso a estos semipisos o pisos implica transitar por pasillos que únicamente lo usa el que va a ese lugar. Entonces, podríamos decir que ese pasillo pertenece a unos de los copropietarios superiores, y no, pertenecen a todos, es decir, no podemos escindir una parte del pasillo, por ejemplo, para decir, bueno, si yo tengo mi departamento en el primer piso, y el edificio mide o tiene 13 pisos para arriba, yo no podría decir, bueno, yo llego hasta acá y lo demás no lo uso, no es mío. O en tal caso, eximirme a mí de la responsabilidad de pagar las despensas. No, estas unidades funcionales, si bien están al servicio de un sector determinado del edificio, lo debemos solventar entre todos. Lo mismo podríamos decir, bueno, las azoteas generalmente son aprovechados por todos. O por ejemplo, las bauleras, que están generalmente en las partes inferiores del edificio, por una cuestión lógica que implica trasladar del peso hacia arriba. Las bauleras son para guardar cosas de cada uno de los departamentos y evitar que ingresarlos a los departamentos superiores. En tal caso yo podría decir, bueno, yo lo que no estaba en uso en la parte de abajo y yo vivo acá arriba, no tengo por qué soportar, por ejemplo, el gasto de las expensas. Dice el artículo 2040, cada propietario puede usar la cosa o parte común conforme al destino sin perjuicio o restricción del derecho del otro propietario. Evidentemente, esto es ni más ni menos que el abuso del derecho, el artículo 1050 del Código Civil anterior. Es decir, el reglamento de propiedad horizontal establece el destino en el cual se va a usar la unidad funcional, es decir, que si yo compro un departamento para habitación, no lo podría destinarlo a explotación o a instalar en él un comercio, ni destinarlo a oficinas, porque generalmente las estructuras de los edificios se preparan o se diseñan para estos fines, es decir, cuando yo tengo un piso para construir oficinas, generalmente los espacios son más reducidos, la circulación de personas en estos ámbitos o estos lugares es más constantes, en los horarios habituales del ejercicio de las funciones de las habitaciones comerciales, que generalmente van de las 8 de la mañana a las 12 y de las 3, 4 de la tarde hasta las 7, 8 de la tarde. Esto genera un gran desplazamiento de personas y de lugares, de generación de ruidos y olores, y que perjudican al normal funcionamiento del edificio. Entonces, ¿qué hace?
que cada uno de estas unidades funcionales tenga un destino y no puede ser modificado. ¿Por qué? Porque estructuralmente el edificio está preparado para esto. Y no puede ser destinado para otros. Por ejemplo, que en un comercio, atrás de un comercio, se instale una familia y viva una familia. Y bueno, va a cocinar, va a generar olores o va a producir visitas durante los horarios que no hay actividad comercial, o las unidades comerciales va a generar habilitaciones horarias para el funcionamiento en hora de descanso. Entonces, evitar los conflictos, el reglamento de copropiedad hace es un poco poner un límite a cada una de las funciones. Y si uno quiere instaurar en él un lugar para un comercio, va a tener que tener presente estas cosas, porque va a ser pasible de sanción y últimamente puede llegar a ser expulsado de la unidad funcional. Y dice, sin perjuicio de restricciones, restringir los derechos y los otros propietarios. Es decir, como ya dije entonces, es una forma de evitar el conflicto, el reglamento de propiedad, y eso va a estar destinado a estos fines que no pueden ser modificados. El artículo 2041 hace una enunciación. Yo creo que los códigos deben dar pautas o principios generales y definiciones. Es decir, metodológicamente se podría criticar el 2041 porque el código se encarga como de enumerar cuáles consideran partes comunes, que son los terrenos, los pasillos, las terrazas, las azoteas, eh, las cañerías, los cables, las viviendas para alojar el encargado, los muros exteriores, bueno, los artefactos de instalación existentes para el servicio de beneficio común. Y por último dice, en el último párrafo, esta enumeración tiene un carácter enunciativo, es decir, está bien, enumera en un montón de supuestos cuáles serían, en forma casi educativa, yo diría, para que nosotros tengamos idea más o menos de lo que son partes comunes. Pero que esto no significa que en todos los reglamentos de propiedad horizontal estén, porque puede ser que sea un edificio de estructura chica o de pocos departamentos, de pocas unidades funcionales, y que no tenga, por ejemplo, una vivienda para el encargado. O sea, no necesariamente tiene que estar todo esto. Esto es una enunciativa, una enumeración enunciativa, genérica, que puede haber cosas que estén y que no estén, y a su vez también pueden haber cosas que no estén detalladas acá, y lo que dice este código, este artículo, es que esta enumeración tiene carácter enunciativo. Y por último, entonces, tenemos las cosas que no son comunes, pero no son indispensables. Por ejemplo, el solario, el gimnasio, el lavadero y las salas de usos múltiples. Esta enunciación tiene carácter enunciativo. Bien, vamos a hacer vamos a dejar acá, vamos a hacer un corte intermedio y vamos a continuar en el próximo audio. Por ahora, muchísimas gracias.